Estamos de regreso en Rock and Roll, platicando con el economista Otón Balcázar Bravo. Otón, ¿cómo es que el secretario de Hacienda sabe qué dineros se necesitan en tal o cual lugar, en tal o cual rubro, en tal o cual capítulo? Es muy sencillo. Se compone de dos estructuras. Una, la participación del Congreso, es decir, los estados llevan a través de sus diputados federales los recursos al Congreso, los recursos, las necesidades de recursos, digámoslo así, al Congreso, y pasan por varios pasos en las comisiones hasta llegar a la Comisión de Presupuesto, y la comisión le hace llegar la solicitud al gobierno federal. ¿Sí? Sí. La segunda es que cada secretaría tiene unidades responsables de enlace. ¿Sí? De hecho, hay una unidad específica que coordina el enlace con las entidades a nivel federal, que está dentro del organigrama de Hacienda. A través de esa unidad llegan un sinnúmero de necesidades también. Entonces se van analizando, se van seleccionando, se van presupuestando, entran a la programática presupuestal de Hacienda, y de ahí se deriva la posibilidad de erogación o no erogación de los recursos a través de un procedimiento planificado. ¿Significa que cada proyecto de presupuesto es distinto en cada año, incluso para el mismo presidente? Mira, en la tónica de generación de presupuesto, valga la redundancia, es una suposición de lo que va a acontecer. Supones los ingresos que vas a tener durante ese periodo y supones en qué los vas a gastar. Esa es la primera parte que hay que entender integralmente del presupuesto. Es un supuesto. ¿Sí? Sí, correcto. Después de esto, dependiendo de las estrategias, líneas de acción, líneas de operación y el plan de desarrollo nacional, ¿sí? ¿Sí? Se guían directrices hacia el presupuesto. ¿Sí? Los estados también tienen su plan estatal de desarrollo, los municipios tienen su plan municipal de desarrollo. Entonces, el procedimiento de generación del plan es el plan nacional, el estado genera su plan estatal con esas directrices. Y una vez que se genera el plan estatal, el municipio genera el suyo. Esa es la línea de operación que se tiene actualmente. Sí. ¿Sí? Aunque en algunos casos contrastan las situaciones de la realidad con la visión del Ejecutivo, ya sea estatal, federal o municipal, sobre lo que hay que hacer para beneficiar a su entidad federativa, a su municipio o al país. Sí. Entonces, si hay contrastes, Sí. si hay deficiencias, sí se quedan muchos proyectos en el tintero. En muchos casos los presidentes municipales y los gobernadores hacen el intento de obtener mejores partidas presupuestales, mejores recursos. En otros casos no saben ni siquiera cómo hacerlo, hablando con mucho respeto, pero es parte de la democracia. En definitiva, llega el proceso de que eligen a un alcalde, es electo a través de la democracia, y pues alguna vez no tienen los conocimientos específicos, ¿no? A ese punto quería llegar, Otón, porque me lo imaginaba más o menos así. Yo no tenía la información, tú me la acabas de dar. ¿Qué sucede cuando los gobernadores y los presidentes municipales no están considerados con toda su proyección? Ellos tienen una oportunidad de modificar o de pedir modificación en esta revisión que está haciendo el Congreso, la Cámara de Diputados específicamente, y la Comisión de Hacienda. Mira, acabas de tocar un punto muy importante, que es otra parte muy interesante del presupuesto. El presupuesto se define como presupuesto original, que es la propuesta inicial que da la Secretaría de Hacienda al Congreso, y que el Congreso vote en favor de él, hace sus modificaciones en su caso, y queda determinado ante la ley. Y se presenta en el Diario Oficial de la Federación, ¿Sí? Con fecha por ahí de 28 o 29 de diciembre, 27 de diciembre, para que se ejerza el primer día del siguiente año. ¿Sí? De acuerdo. Es el presupuesto origen, ¿Sí? que tiene en su concepto la mayor parte de las necesidades operativas, administrativas y de proyectos, tanto de estados, municipios como federación. Una vez que surge eso, ¿Sí? ¿sí? La Secretaría de Hacienda, a través de su área de programación y presupuesto, tiene 3 tipos de presupuesto. ¿Sí? El disponible, que es lo que te van a dar, que ya dispuso la Secretaría en su área de programación, que te pueden dar como estado, municipio o área de gobierno ¿Sí? federal. ¿Sí? ¿Sí?
Después sigue el ejercido, que es el presupuesto que te llega líquido a tu cuenta de cheques, ¿sí? Ya. Y el modificado, que es donde hacen sus retabulaciones la Secretaría de Hacienda, ya sea a petición expresa hacia ellos, o sea a petición de la Secretaría Operativa. ¿Cómo es esto? Suponiendo que tú eres el secretario de Educación del Estado de Veracruz, sí, allá donde estás tú, entonces te das cuenta que te hace falta dinero líquido. Hasta me dolió la comparación, Otón. Pero en fin, bueno, a modo de ejemplo, aceptémoslo. No te preocupes. Entonces, todo es una petición, ¿sí?, a la Secretaría de Educación, que es tu homóloga de funciones, ¿sí? Ya. Entonces, al final de ese proceso, tú lo que haces es solicitarle. La Secretaría de Educación le da información a la Secretaría de Hacienda de tu petición, ¿sí?, y la Secretaría de Hacienda analiza si existe la disponibilidad presupuestaria, es decir, que no tengan que quitarle a alguien o a alguna estructura gubernamental recursos para dártelo a ti. Si lo existe, lo analizan y hacen una modificación a tu presupuesto, es un incremento. ¿Sí? Ya. Otras partes interesantes del presupuesto es que también hay una estructura de reducción. Hay un presupuesto en reserva y sin reserva, ¿sí? Es decir, tiene la posibilidad de complementar algunos puestos dentro de tu presupuesto. Si hay una reducción, por ejemplo, el caso más drástico es que algún estado o municipio haya hecho mal uso de los recursos, ¿sí?, o no los haya gastado en la totalidad. Entonces en automático analizan, valga la repetición, los analistas de la Secretaría y dicen, oye, tal estado en este ejercicio devolvió 100 millones de pesos que tenían este origen presupuestario. Ok, pues si no los está ocupando, hagamos la reducción a esa parte presupuestaria. Entonces, y aumentan el disponible. Te lo quitan en tu presupuesto original, sí, ya no lo tienes en disponible y obviamente no lo puedes ejercer. Correcto. Entonces, en ese momento pueden aumentar el disponible de quien lo estabas pidiendo. Exactamente, de otro rubro, o ocuparlo para otra estructura gubernamental. Al final todo se gasta. ¿Quién autoriza esas reducciones y esas disponibles? Mira, es un trabajo conjunto entre la Secretaría Operativa, como en este caso del ejemplo de la educación, ¿sí?, y entre la Secretaría de Hacienda en el área de programación y presupuestación, ¿sí? Entonces hay trabajo coordinado entre las áreas para ese análisis. Al final del día, quien toma las determinaciones es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? ¿Y el secretario de Hacienda? En este caso. El secretario pues, es el ejecutivo, el máximo representante de la Secretaría, es el responsable de la Secretaría, digámoslo así. ¿Significa? Pero obviamente conlleva un trabajo de un sinnúmero de subsecretarías y de un sinnúmero de direcciones, subdirecciones y jefaturas dentro de la Secretaría. ¿Significa entonces que una vez que el presupuesto se aprueba, los secretarios de Hacienda de cada estado y de cada municipio tienen que estar muy abusados en cuanto a el disponible que ellos van a tener para poder acomodarse a sus proyectos? Sí, comúnmente la denominación de los secretarios en los estados es secretarios de finanzas. Secretario de Finanzas. Así es. Los estados denominan al secretario de Hacienda como el que maneja los ingresos. En algunas estructuras hay secretario de Finanzas, subsecretario de Egresos, que es el que maneja el suministro de recursos a las entidades del Estado, ¿sí?, ya sean municipios o secretarías, y el subsecretario de Ingresos. En otros estados existe la conformación de subsecretario de Egresos y secretario de Hacienda, que es el encargado de la recaudación local y del manejo de los ingresos. Ya. ¿Sí? Porque hay que entender un punto. El presupuesto de egresos de la Federación se transforma en presupuesto de ingresos para los estados y municipios. Claro. Si me permite, Otón, en este punto vamos a hacer una pausa. Estamos en Rock and Roll revisando aspectos de la ley de presupuesto. Volvemos.